¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y hoy quiero hablar sobre Web Components. La gran mayoría seguramente conocemos qué es Angular, qué es React, qué es Vue.js, porque son los frameworks más populares hoy en día para hacer desarrollo de frontend. Sin embargo, es importante notar que lo que comparten ellos tres es que nos permiten crear componentes web. Ahora, ¿qué es un componente web? No es más que una etiqueta de HTML que nosotros podemos crear a nuestra medida. Es decir, si nosotros tenemos etiquetas como H1, como un ancla, como un párrafo, como un div, nosotros también podemos crear nuestras propias etiquetas. Y estas etiquetas van a tener las mismas funcionalidades que puede tener a lo mejor una etiqueta tradicional. Es decir, pueden tener atributos, pueden tener eventos. Entre las etiquetas puede haber algún tipo de comunicación o realizar ciertas tareas. De hecho, estas etiquetas o estos web components por dentro pueden tener HTML con otras características muy interesantes. Un ejemplo de cómo podemos ver un web component es como cuando nosotros ponemos un input, lo usamos para realizar la búsqueda de algún producto. Nosotros sabemos que por defecto el navegador, cuando queremos o vamos escribiendo algo, va guardando todos los textos que vamos escribiendo y nos permite autocompletar ciertos datos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros observamos, por ejemplo, la caja de búsqueda de Google? No se comporta, digámoslo, como de forma nativa como el navegador lo hace tradicionalmente, sino que más bien tiene un comportamiento diferente en el que vemos las palabras clave como están en gris y cómo se van rellenando de color negro conforme vamos escribiendo el resto de la palabra. E incluso pues tenemos la opción de simplemente escribir a veces una sola letra, bajar un poco con las flechas del teclado, dar enter y se completa toda la palabra. Bueno, este podría ser un web component porque tiene un comportamiento, digamos que un poco más allá o mejorado de lo que tendría un input tradicional. Y con estos web components no solamente podemos mejorar campos de formulario o crear etiquetas especiales que no existen, o sea, podemos hacer muchísimas cosas. Como lo mencionaba, nosotros estos web components podemos crearles atributos, no solamente conformarnos con atributos tradicionales como tenemos un class, un ID, un rel, un placeholder, etcétera, sino que podamos crear nuestros propios atributos e incluso hacer que esos atributos se comportaran de manera diferente. Ahora, esto nos lleva a analizar cómo es que viene definida, cómo debe comportarse una etiqueta de HTML. Si nosotros revisamos el encabezado de cualquier página de HTML, hoy en día, por ejemplo, en HTML5 vemos el famoso doctype. Si fuéramos HTML4, por ejemplo, vemos que ese doctype ha cambiado, ¿no? Con respecto al HTML5, ahora son diferentes, ahora es más breve el HTML5, pero el HTML4 era más extenso. Pero bueno, ese doctype realmente lo que nos está diciendo es cuál es el estándar que está implementando el navegador para definir las etiquetas que se están usando. Si nosotros digamos que hackeáramos por medio del código fuente que es abierto de Chrome, por ejemplo, podremos ver el estándar que se implementó, que está basado en el estándar de la W3C, y ahí podremos ver cómo están definidas las etiquetas que nosotros usamos día a día. Ahí se dictamina si esas etiquetas deben abrir y cerrar, si esas etiquetas qué atributos tienen, qué posibles valores pueden recibir, etc. Nosotros podríamos hacer eso, pero digamos que eso solo funcionaría en nuestro pequeño entorno donde estamos hackeando, digámoslo, al navegador. Sin embargo, HTML ahora expone de manera nativa, digamos, una API para que nosotros podamos crear estos web components de manera nativa, es decir, que no tengamos que hackear la definición del estándar para que nosotros podamos crear nuestras propias etiquetas. Sin embargo, digamos que esta forma nativa aún no es compatible del todo, aún no es funcional completamente del todo, no tiene el soporte que se desearía. Y aquí es donde entran los frameworks como Angular, como React o como Vue, que ellos nos permiten, digamos que, hacer este trabajo de crear esos web components, digamos, de manera artificial. Y de hecho, salió una tecnología creada por gente de Ionic que se llama Stencil.js, y ellos lo que crean es un compilador que lo que hace ni más ni menos es que nosotros, ya sea usando Angular o usando React o alguna otra
tecnología que cree componentes, este compilador lo que hace es tomar esos componentes artificiales y convertirlos a componentes nativos, a componentes web. Y la ventaja que tiene, digamos, esta tecnología es que el performance, la velocidad, mejora muchísimo. Yo creo que eso tiene un gran futuro en el tema de los web components. Y pues bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de los web components, si les queda claro realmente que es un web component, que realmente es muy sencillo, es una etiqueta que nosotros creamos, que la creamos a la medida, que creamos sus atributos, que podemos hacer ciertas acciones, definir ciertos eventos, etcétera. Y esto lo podemos hacer con el framework que nos guste, ¿no? Con el framework de nuestra elección. Me gustaría saber ustedes qué opinan, qué cosas se les ocurren hacer con estos web components. Y nada, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.